analizaremos la política exterior del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, los años 1946 a 1970. En general, esta política exterior, como lo vamos a ver a continuación, estará marcada por la experiencia burocrática del propio presidente Gustavo Díaz Ordaz, los acontecimientos ocurridos en materia de política exterior durante el sexenio de su antecesor Adolfo López Mateos, así como por los objetivos generales del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, los cuales en conjunto van a propiciar una política exterior menos activa y concentrada particularmente en los objetivos de carácter económico en relación con los Estados Unidos. De manera también complementaria, observaremos que sus principales ámbitos de acción en el ámbito exterior estarán marcados por los acontecimientos del movimiento estudiantil de 1968, así como sus posibles repercusiones en la imagen internacional del gobierno de Díaz Ordaz, así como en la situación económica interna. Comenzaremos entonces con los criterios iniciales del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En el terreno político, de acuerdo con el propio presidente, el país se caracterizaba por una estabilidad política derivada particularmente de los resultados electorales de 1964, mismos que se habían traducido en el 89% de los votos para el candidato presidencial del PRI. La inexistencia de cuestionamientos por parte de la oposición a ese proceso electoral, a diferencia de lo que habían sido gobiernos anteriores, un incremento en la participación de la población en ese proceso electoral y que en este caso rondó el 72%. Y finalmente, esa estabilidad política se caracterizaba por la presencia de otros partidos en la Cámara de Diputados de nuestro país. Nos referimos en particular al PAN, al PPS y al PARM, quienes gracias a una reforma electoral de 1963 pudieron contar con diputados plurinominales a partir de la legislatura de 1964. En el terreno económico, el país se caracterizaba por un periodo de crecimiento y de continuidad del modelo conocido como desarrollo estabilizador y que estaba vigente en nuestro país desde 1958. Esa continuidad se sustentaba en el crecimiento económico que había experimentado el país a lo largo del sexenio anterior y que en promedio llegó a la cifra de 6.7% al año. Esa continuidad también estaba asegurada porque desde su campaña presidencial, el propio Díaz Ordaz había manifestado su interés en que el secretario de Hacienda del sexenio de Adolfo López Mateos continuara durante 6 años más en el mismo cargo, lo cual garantizaba entonces que se le daría continuidad a este conjunto de políticas en materia económica. En el terreno social se hablaba de que existía en nuestro país un clima generalizado de paz social, derivado principalmente del control sindical, así como de las organizaciones campesinas. A diferencia del inicio del gobierno de López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz iniciaba su sexenio con menos movimientos sociales. La política social, sindical y sobre todo la represión del gobierno anterior, en el cual él desempeñó el papel clave de secretario de Gobernación, favorecieron ese contexto, el cual también estuvo marcado por la debilidad de los movimientos sociales ante la incapacidad de alguno de esos movimientos, particularmente el Movimiento de Liberación Nacional, para trascender del sexenio de López Mateos ahora al sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. En materia de política exterior, también hubo una valoración inicial por parte de Díaz Ordaz.
quien desde su punto de vista, sobre todo por la política seguida hacia Cuba y su conflicto con los Estados Unidos en el sexenio anterior, así como los efectos que la misma había tenido, particularmente la crisis política y financiera, así como ciertos conflictos en la relación con los Estados Unidos, trataría de reducir entonces la influencia de acciones en el ámbito de la política exterior en el proyecto interno de Gustavo Díaz Ordaz. Esa evaluación negativa que Díaz Ordaz realiza de la política exterior de López Mateos se sintetiza en esa cita de la diapositiva que ustedes están observando. La participación poco activa en cuestiones internacionales de orden político y militar sería la mejor forma de impedir que elementos extraños intervinieran en el país. A partir de esta cita se podía esperar entonces que a lo largo de su sexenio la política exterior recibiría poca importancia en comparación con el sexenio anterior y en particular se concentraría exclusivamente en las prioridades más importantes de la administración díaz-ordazista y que, como veremos, se concentrarán en el terreno económico y financiero. Ahora bien, en cuanto a los principales factores de orden interno, encontramos en primer lugar un factor de orden político y que se sintetiza con el férreo control político que se ejerció desde la presidencia de la República. Este férreo control político que devino en un régimen autoritario obedecía a varias situaciones, entre ellas la trayectoria política del propio Gustavo Díaz Ordaz. Recordemos que él había hecho parte de su carrera política en Puebla, a la sombra de el hermano del expresidente Ávila Camacho, de nombre Maximino Ávila Camacho, ¿no? Una de las corrientes políticas más autoritarias, más tradicionales dentro del propio PRI y que se fue alimentando también a lo largo de su paso por distintos puestos de la administración pública, particularmente en la Secretaría de Gobernación y de manera específica en lo que fue su experiencia durante el sexenio de Adolfo López Mateos. En ese periodo, pues él se encargó de negociar y en la mayoría de los casos reprimir a los distintos movimientos de oposición, tanto en el plano social como en el terreno político. También este férreo control político se favoreció por la represión y la desmovilización inicial de su gobierno y que se manifestó sobre todo con motivo del primer movimiento que le toca enfrentar en su sexenio y que fue el movimiento de los médicos, en cuyos elementos más importantes ahondaremos posteriormente. El presidencialismo de Díaz Ordaz también se fortaleció a través de la aparente pluralidad partidista que se vivió en la Cámara de Diputados a partir de 1964 y que le permitieron en múltiples ocasiones a Díaz Ordaz hablar de que en México existía un sistema plural y democrático y que se reflejaba ello en la representación de distintos partidos con diferentes perspectivas ideológicas mismos que eran eh, tolerados y alentados desde la institución presidencial. Un último elemento que favoreció esta perspectiva ideológica y ese ejercicio del poder presidencial en 1964 fue la eliminación de la corriente reformista al interior del PRI, representada por su dirigente nacional entonces, Carlos Madrazo, quien, ante los intentos que realizó para llevar a cabo algunas reformas al interior del PRI, se vio obligado a renunciar bajo presión de Díaz Ordaz en 1965, con lo que el propio presidente se libró de un movimiento reformista al interior del PRI que en los años subsecuentes le permitirían tener un control total de dicho instituto político. Un segundo factor de orden interno tiene que ver con el ámbito económico y lo que ya mencionábamos anteriormente, que era la continuidad del modelo de desarrollo estabilizador. Inicialmente, el artífice de esta política había sugerido
a Díaz Ordaz la realización de dos reformas fiscales. La primera de ellas dirigida a crear y establecer un impuesto sobre la renta que permitiese al Estado mexicano contar con más recursos económicos y con ello eliminar de alguna manera la dependencia frente al capital extranjero de origen público y de origen privado. La segunda reforma iba dirigida a incorporar a las empresas paraestatales como parte del presupuesto público y con lo cual se podría tener un mejor control del gasto gubernamental. Solamente la segunda de esas reformas prosperó en la legislatura inicial del gobierno de Díaz Ordaz. La reforma fiscal para la creación del impuesto sobre la renta fracasó principalmente debido a la oposición de las principales organizaciones empresariales, con lo cual se mantuvo una estructura fiscal que descansaba principalmente en los impuestos al factor trabajo, en un 80%, mientras que los impuestos provenientes del factor capital solamente representaban el 20%. Al mismo tiempo, esta situación que impidió contar con nuevos recursos públicos determinaba ya desde un inicio la creciente dependencia hacia los capitales privados, mayoritariamente de origen extranjero. Esta situación se reflejó también en 1966 cuando se publicó el Programa de Desarrollo Económico y Social 1966-1970, mismo que reiteró los objetivos de la política económica de López Mateos y que se concentraron principalmente en la búsqueda de un crecimiento por arriba del 6% anual, la profundización de la industrialización y también un aumento significativo en el gasto público. Este conjunto de elementos que en teoría no deberían experimentar problemas, apreciaremos cómo a lo largo del paso del sexenio de Díaz Ordaz se van a ir enfrentando una serie de variables y de modificaciones que van a ir agotando las fuentes de ingresos públicos y al mismo tiempo incrementando las necesidades del gasto, con lo cual se incrementó también la dependencia a los capitales privados, sobre todo de origen extranjero y en particular provenientes de los Estados Unidos. Un tercer factor interno de orden social que no hay que perder de vista fue el crecimiento demográfico, particularmente en las principales ciudades. Esta década, la década de los 60, fue la década en la que se alcanzó la mayor tasa de crecimiento poblacional en el México postrevolucionario, llegando a un crecimiento del 3.3% anual. Superior a ese promedio fue el crecimiento de la población urbana, misma que creció a una tasa de 4.8% anual. En suma, tanto la tasa de crecimiento general de la población como la tasa de crecimiento de la población urbana generaron una serie de presiones para el gobierno de Díaz Ordaz. Dentro de ellas las más importantes era la necesidad de mantener una tasa de crecimiento económico por encima de la tasa de crecimiento poblacional, particularmente en las ciudades. El también realizar acciones y políticas encaminadas a una mejor distribución de la riqueza, la necesidad de mantener una tasa de creación de empleo por encima de estas tasas de crecimiento poblacional y también la necesidad de dotar de distintos servicios públicos, sobre todo en el ámbito urbano, a esa creciente población. Esos servicios, al menos los más urgentes, estarán enfocados en el ámbito de la salud, en el ámbito de la vivienda y en el ámbito de la educación pública. Un cuarto factor de orden interno tiene que ver con el colapso agrícola que se había manifestado ya desde los últimos años del gobierno de López Mateos y que también lo hará en los primeros de Díaz Ordaz y que se va a combinar también con un colapso relativo y gradual del sector industrial. Esta situación obedecía, en el caso del sector agrícola, al abandono de dicho sector por parte de las administraciones anteriores, así como una reducción sistemática del gasto público que cada vez representaba menor porcentaje en comparación con el total del gasto público.
En el caso de la caída industrial, tenía que ver sobre todo con la caída en la inversión extranjera directa en 1969 ante el fortalecimiento del proceso conocido como mexicanización de la economía y que obedeció sobre todo a las presiones de la clase empresarial nacional que buscaba de esa manera contrarrestar los efectos derivados de la pérdida de competitividad frente a las empresas y los productos procedentes del extranjero. Tanto el colapso agrícola como la desaceleración del sector industrial devinieron, a su vez, en un incremento significativo del endeudamiento externo durante este sexenio, mismo que para 1970 superaba los 3.200 millones de dólares, representó cerca del 30% de las exportaciones totales del país y fue uno de los principales factores que evidenciaron el agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador en 1970. Esta combinación de factores, tanto políticos como económicos, que acabamos de mencionar, tuvo como consecuencia una serie de movimientos sociales y el incremento de la represión gubernamental en este sexenio. Particularmente hablamos de los movimientos sociales ocurridos entre 1965 y 1968. En 1965, el país experimentó dos importantes movimientos sociales. El primero de ellos fue el movimiento de los médicos, que tuvo como epicentro a la Ciudad de México y en particular los hospitales públicos. Las centenas y posteriormente millares de enfermeros, enfermeras, médicas y médicos que participaron en el paro de actividades se enfocaban de manera principal en el respeto a la libertad sindical, el aumento de salarios y en la modificación de los esquemas de contratación vigentes hasta ese momento en las principales instituciones de salud pública, como el IMSS, como el ISSSTE y la Secretaría de Salud. Después de varias semanas de parar las actividades no esenciales en las instalaciones de salubridad, particularmente de la Ciudad de México, el movimiento médico fue reprimido a través de la ocupación de los hospitales por integrantes del ejército y la policía, la detención de algunos de sus líderes, el despido de algunos otros de sus integrantes y por lo tanto el hecho de que si bien se concedieron algunas de sus demandas, no favorecieron la libertad sindical ni la modificación de los esquemas de contratación en varios de los integrantes de este gremio. Ese mismo año, pero en septiembre, particularmente el 23 de septiembre de 1965, tendría lugar un ataque armado en el poblado de Madera, en el estado de Chihuahua. Los profesores rurales, médicos y estudiantes que formaron parte de este ataque lo hicieron en nombre del despojo de tierras que habían sufrido durante varias décadas y años recientes en ese estado a manos de terratenientes, a manos de integrantes del gobierno estatal, con el contubernio, la complicidad y la represión a manos del gobierno federal, incluido el ejército. El objetivo de ese ataque, ocurrido el 23 de septiembre de 1965, consistía en apoderarse de las armas que se tenían en manos del ejército en esas instalaciones militares de madera y con el armamento que pudiera obtenerse por parte de este movimiento se buscaría a su vez tomar el poblado, tomar el palacio de gobierno, las instalaciones de la radio local y desde ahí constituirse en el primer foco guerrillero del México postrevolucionario a fin de lograr la transformación del sistema político, económico y social del país. Este movimiento resultó fallido tanto por la respuesta gubernamental a través del envío de una mayor cantidad de efectivos militares a la zona del ataque, pero también por la falta de organización y de apoyo de algunos de los integrantes originales de este movimiento. No obstante,
este fracaso en el corto plazo, este movimiento tendría un gran impacto en el futuro de los movimientos sociales, particularmente los movimientos armados, algunos de los cuales surgirán en este mismo sexenio, pero la mayoría de los cuales tendrán lugar en el sexenio de Luis Echeverría. La Liga Comunista tomará el nombre del 23 de septiembre como un ejercicio de memoria histórica frente a lo que había ocurrido en Madera, Chihuahua, en 1965. En 1966 tuvo lugar un importante movimiento en la Universidad Nacional Autónoma de México contra la ley orgánica, contra las prácticas autoritarias y en general contra la antidemocracia prevaleciente en los procesos de elección de las autoridades, en los procesos de discusión dentro de las distintas escuelas y facultades y en última instancia contra la actuación del entonces rector Ignacio Chávez. Este movimiento tendría importancia en el futuro del país y particularmente en el futuro del movimiento estudiantil de 1968 por la capacidad de organización que manifestó en 1966, por la conformación de un consejo estudiantil universitario y por la realización de múltiples asambleas plenarias en distintas instancias de la propia universidad que derivarían, en ese caso, en la renuncia de el entonces rector Chávez y la llegada a la rectoría de un personaje cuya importancia en 1968 sería cada vez mayor. Estamos hablando del ingeniero Javier Barros Sierra. Por supuesto, el movimiento social más importante de este sexenio fue el movimiento estudiantil de 1968, surgido a partir de un enfrentamiento entre estudiantes de las vocacionales del Politécnico y una prepa particular el 22 de julio y la consecuente represión por parte del cuerpo de granaderos, la violación a la autonomía de algunas instalaciones educativas, particularmente de la UNAM, y cómo este movimiento, que comenzaría con un episodio aparentemente intrascendente de violencia entre estudiantes de las vocacionales y una preparatoria privada, derivaría gradualmente a lo largo de los meses de agosto y septiembre en el movimiento social más importante del México postrevolucionario y que finalizó, como todas y todos saben, el 2 de octubre de 1968 con el asesinato de centenares de estudiantes y de simpatizantes del movimiento en la Plaza de las Tres Culturas. Este acontecimiento tendrá implicaciones en el ámbito de la política exterior, puesto que, a raíz del movimiento y sobre todo de la represión ejercida por el gobierno el 2 de octubre, surgió la preocupación en la presidencia de Díaz Ordaz y en la Secretaría de Relaciones y de Hacienda en particular, para evitar una crisis de confianza de otros países y sus gobiernos, particularmente los Estados Unidos y organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, de los cuales, como ya hemos señalado, cada vez más nuestro país dependía de sus créditos para hacer frente al creciente gasto público. Y por otro lado, en el hecho de que se buscó que ningún periodista, ningún gobierno, ni ningún simpatizante de las causas estudiantiles de nuestro país en el 68 supiese completamente la verdad del desenlace y el uso de la fuerza que había ejercido el gobierno de Díaz Ordaz. Por lo tanto, el movimiento en sí y la respuesta gubernamental en 1968 darán pie a un objetivo de la política exterior que ya analizaremos en el apartado correspondiente. La valoración de estos factores internos también transcurrió en un contexto internacional que en aquellos años estuvo caracterizado por 5 acontecimientos que tendrán relevancia para el gobierno de Díaz Ordaz. En primer lugar, lo ocurrido en Estados Unidos, en los dos gobiernos con los que coexistió Díaz Ordaz, el gobierno de Lyndon B. Johnson y el gobierno de Richard Nixon.
Estados Unidos estaba concentrado en aquellos años en la guerra de Vietnam. Era su prioridad a nivel mundial en un contexto de distensión y ante las críticas y el estancamiento de los Estados Unidos se convertirá en su prioridad número uno en el ámbito de la política exterior, tanto en el gobierno de Johnson como en el gobierno de Richard Nixon. Esa situación que transcurrió de la mano de una modificación en su doctrina de seguridad hemisférica a raíz, habíamos ya señalado, del triunfo de la Revolución Cubana, pero de su fortalecimiento conforme fueron pasando los años, sobre todo tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos y de los efectos derivados de la crisis de los misiles, se conformó esa doctrina conocida como el combate al enemigo interno. Se buscó, por lo tanto, limitar los efectos de la estrategia foquista que desde Cuba se buscó propagar en distintos países de la región y cuyo ejemplo más importante había sido la creación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, y el apoyo que desde la misma se buscó dar a distintos movimientos sociales en países latinoamericanos y caribeños para contrarrestar la presencia de los Estados Unidos, así como de los grandes capitales transnacionales de aquellos años. En nombre, entonces, de esa nueva doctrina de seguridad hemisférica, se justificaría cualquier acción en América Latina y el Caribe que tuviese como objetivo evitar la supuesta influencia del comunismo internacional en cualquiera de esos países que se caracterizaban por una bonanza económica y su estabilidad democrática. Un factor externo muy vinculado al anterior fue la recurrencia de golpes de Estado en América Latina y el Caribe, y en particular la invasión a República Dominicana que tuvo lugar en 1965. Después del triunfo de la Revolución cubana y ante el fracaso de las acciones llevadas a cabo durante el gobierno de John F. Kennedy, los Estados Unidos fortalecen sus estrategias de contrainsurgencia, de adoctrinamiento, de militarización de América Latina y pondrán énfasis en el apoyo a los ejércitos de cada uno de estos países en el contexto de los denominados programas de acción cívica, que tenían como objetivo fortalecer la imagen de los ejércitos frente a las sociedades de cada uno de estos países. En el contexto de esos programas de acción cívica que fueron financiados en este periodo, en el contexto de la Alianza para el Progreso, se le encargaría a dichas instancias militares la construcción de distintas obras públicas en sus respectivos países. La construcción de carreteras, puertos, presas, la participación en distintos programas sociales con los cuales se justificaría su presencia permanente, sobre todo en las zonas rurales de menores ingresos y de mayor pobreza, con lo cual, llegado el caso, y frente a la necesidad de derrocar a gobiernos de corte reformista, de corte progresista, se legitimaría entonces cualquier tipo de acción política por parte del ejército. Durante estos años se produjeron algunos golpes de Estado en la región, destacando los casos de Brasil y Bolivia en 1964 y el golpe de Estado en contra del presidente Ilia en Argentina en 1906. 66, perdón. Todos esos golpes de Estado, por lo tanto, quedan justificados por la estrategia de combate al enemigo interno y con la normalización de la presencia de los militares que se había venido dando en los años anteriores, financiados por el gobierno de los Estados Unidos. En ese contexto de militarización de la región y de golpes de Estado que ya hemos señalado, destaca el caso de la invasión estadounidense a República Dominicana en 1965. Esa intervención militar que se produjo en la capital de ese país, Santo Domingo, tuvo como objetivo formal, por parte del gobierno de los Estados Unidos, evitar una crisis humanitaria en contra de sus compatriotas avecindados en ese país caribeño.
En realidad, como le denunciaron los propios constitucionalistas dominicanos, partidarios del gobierno legítimo de Juan Bosch, lo que buscó la intervención estadounidense fue fortalecer el golpismo encabezado por las facciones más conservadoras de República Dominicana y no tanto proteger a la población de origen estadounidense. Una vez que Estados Unidos logró su objetivo y que fue evitar el regreso al poder de los constitucionalistas dominicanos y una vez que había sofocado a la resistencia popular que tuvo lugar en las calles de Santo Domingo, invocó a la 10ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos. Esa 10ª reunión de consulta tenía como objetivo conocer de la crisis que tenía lugar en República Dominicana y también responder a la propuesta de los Estados Unidos para crear una fuerza interamericana de paz que se desplazaría al país caribeño a fin de lograr el mantenimiento de la paz una vez que habían sido derrotados los constitucionalistas dominicanos. Fue una propuesta muy polémica que desde un inicio fue denunciada por parte de los dominicanos como un intento para legitimar un golpe de Estado en la región del Caribe y de América Latina en particular, y que sería particularmente grave bajo la perspectiva de distintos diplomáticos presentes en la reunión, ya que abriría la puerta a el envío de una misión militar sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, y no solo eso, sino legitimando un conjunto de acciones intervencionistas y militaristas por parte de los Estados Unidos, que no podría ser la única ocasión, sino simplemente marcar el inicio de un nuevo ciclo de intervenciones amparadas y legitimadas en el contexto de la Organización de Estados Americanos. A pesar de una votación y una discusión bastante reñida, la Fuerza Interamericana de Paz propuesta por los Estados Unidos fue aprobada y simbólicamente el liderazgo de esta Fuerza Interamericana de Paz quedó en manos de un militar brasileño, aunque en los hechos la operación de la misma estuvo siempre en control del ejército de los Estados Unidos. Un tercer factor internacional se relaciona con los movimientos políticos sociales a nivel mundial y particularmente en América Latina. Como sabemos, la década de los 60 y sobre todo su segunda mitad fue muy rica en movimientos sociales de distinto tipo por todo el mundo. Movimientos obreros que reclamaban incrementos salariales y libertad sindical, movimientos rurales o campesinos que demandaban reparto de tierras y más apoyo por parte de las autoridades gubernamentales, movimientos estudiantiles que pugnaban también por un conjunto de libertades al interior de sus distintas escuelas, universidades, que reclamaban mayores libertades políticas y de manifestación a sus gobiernos, y que también cuestionaban la guerra en Vietnam, así como a las principales instituciones socioculturales que regían el mundo occidental. Los gobiernos, los medios de comunicación, las iglesias y por supuesto también las familias. Varios de estos movimientos sociales, al ser reprimidos o al ser ignorados por sus respectivos gobiernos, devinieron entonces en algunos intentos por la creación de movimientos armados o guerrillas. Esta experiencia guerrillera sería particularmente importante en América Latina, en donde encontramos casos como Guatemala, Venezuela, Perú, Colombia y el caso ya citado de México, lo cual a su vez derivó en el creciente apoyo por parte de los Estados Unidos a los ejércitos de estos países, y no solo a los ejércitos, sino también el apoyo en la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares, como en el caso de México, el batallón Olimpia, que tuvo un papel deleznable en la represión y los asesinatos
del 2 de octubre de 1968 y también en una creciente participación de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para infiltrar, para proveer de información y eventualmente también participar en las acciones de represión y contrainsurgencia frente a esta efervescencia social, tanto pacífica, pero sobre todo armada, que tuvo lugar en América Latina y el Caribe entre 1965 y 1970. Un cuarto factor de orden internacional tiene que ver con el ámbito económico y la situación tanto a nivel mundial como en la recuperación de la región europea y de Japón. Esta época es la última del periodo conocido como los años dorados del capitalismo mundial y que se agotará precisamente en 1970. Por lo tanto, fue una etapa bastante próspera en cuanto a la disponibilidad de créditos y de capitales a nivel mundial. Esta abundancia financiera a nivel internacional favoreció a países como México en dos sentidos. La disponibilidad cada vez mayor de capitales extranjeros y por lo tanto una reducida tasa de interés para la contratación de préstamos y también favoreció la estabilidad del tipo de cambio, mismo que al desarrollarse en un contexto de abundancia de capitales, nunca sufrió la escasez o salida de dólares de manera importante, salvo en un caso que veremos, tuvo que ver mucho más con la política económica del gobierno de Díaz Ordaz que con un contexto inestable a nivel de las finanzas internacionales. La recuperación gradual de Europa y Japón que ya se aprecia entre 1964 y 1970 permitirá que nuestro país cuente, al menos potencialmente hablando, con nuevos mercados a nivel mundial que permitan romper el monopolio de los Estados Unidos en cuanto al origen de los préstamos y capitales a nuestro país, pero también como mercados posibles para las exportaciones mexicanas. El quinto factor de orden externo que tiene lugar en esta época fue la llegada al poder de Richard Nixon en 1969. La llegada de Nixon a la Casa Blanca en 1969 tuvo principalmente como causa los fracasos de su antecesor, Lyndon B. Johnson, frente a la guerra de Vietnam. Richard Nixon prometió que de ganar la presidencia de los Estados Unidos, aceleraría el regreso de las tropas estadounidenses que cada vez mostraban más empantanadas en el país del sureste asiático. El triunfo de Nixon se reflejó inmediatamente en lo que se conoció como un desinterés benevolente hacia su vecino del sur y en acciones concretas como fue el final de facto de la Alianza para el Progreso iniciada por Kennedy y también el auge de políticas y acciones de corte proteccionista ante la recuperación económica de nuevos competidores para Estados Unidos en los casos ya mencionados de Europa y Japón. Adicionalmente a ese auge proteccionista, también se experimentará con Nixon la importancia que se le dio a el tema del narcotráfico entre México y los Estados Unidos. Eso quedará reflejado con una famosa acción llevada a cabo por Nixon sin haber avisado a sus contrapartes mexicanos y que veremos en su momento cuando lleguemos al análisis de las acciones. A partir de ese momento, 1969, el tema del narcotráfico ocupará cada vez mayores espacios en la agenda bilateral y también se convertirá, por tanto, en un foco de problemas que hasta la fecha podemos observar. Al llegar a la evaluación de la capacidad de la política exterior de Díaz Ordaz, observamos, en primer lugar, aquellos elementos que afectaron esa posibilidad y esa capacidad de aprovechar el contexto interno e internacional en beneficio de este gobierno. Destacan
de manera negativa la inestabilidad social que decíamos, a pesar de la represión, a pesar de los mecanismos de cooptación, a pesar del creciente gasto público, prevalecieron durante el sexenio de Díaz Ordaz y que se manifestaron en distintas ocasiones, sobre todo en 1968. El nuevo gobierno, encabezado por Nixon a partir de 1969, también afecta la relación bilateral, puesto que el aparente contexto de amistad y benevolencia que se tenía con Lyndon B. Johnson desaparece a partir de 1969 y al menos durante los últimos meses de la administración de Díaz Ordaz genera tensiones y problemas en la agenda bilateral. En el plano económico, a nivel mundial, el hecho de que esa fase expansiva que había comenzado en la década de los 50 se agote ya para finales de la década de los 60, también tendrá repercusiones en la situación económica de nuestro país. Tan es así que pondrán fin al llamado desarrollo estabilizador y con ello al milagro mexicano, y los consecuentes efectos sociales y políticos se dejarán sentir a partir de los años 60. Elementos que favorecen esa capacidad en el plano internacional será el contexto de distensión en el que incurren las relaciones Estados Unidos-Unión Soviética, sobre todo después de el punto de mayor confrontación que fue la crisis de los misiles, y distintas acciones como el establecimiento de una línea telefónica directa entre Washington y Moscú, la participación en distintas negociaciones para la limitación de armamento y el hecho de que cada uno de los países se concentra sobre todo en sus ámbitos o zonas de influencia más cercanas para consolidar sus intereses estratégicos. Esa concentración en sus zonas de influencia en el caso de los Estados Unidos derivó, como ya lo señalamos, en la doctrina de combate al enemigo interno en América Latina, y ello favoreció, en este caso, a nuestro país, puesto que le permitió al gobierno de Díaz Ordaz calificar de conjura comunista a todas las acciones de grupos y movimientos opositores al interior de nuestro país, mismas que, al proceder a través de la represión, pues tenían esa legitimidad porque eran enemigos internos que no podían por ningún sentido triunfar en sus objetivos de socavar a la estabilidad de los países y de la región latinoamericana. También será favorable el hecho de que durante estos años se da continuidad a la política económica, puesto que se alcanzan y se mantienen algunos eh, años de crecimiento económico en términos del PIB, y eso también le permite al gobierno legitimarse ante sectores importantes de la sociedad, sobre todo las clases dominantes, tanto nacionales como extranjeras, y ante una creciente clase media que está dispuesta a ceder algunas libertades políticas en determinados momentos a cambio de esa bonanza económica y de los servicios públicos que se multiplican a lo largo de este sexenio. Los objetivos de la política exterior de Díaz Ordaz serán, en primer lugar, incrementar y apoyar a las exportaciones debido a la desaceleración, sobre todo de las exportaciones agropecuarias que se heredó del sexenio anterior, pero que se incrementaron al inicio y a lo largo de este sexenio. También se buscó obtener créditos de organismos internacionales y de la banca privada ante la negativa a realizar la reforma fiscal que propuso Ortiz Mena en 1964 y ante la creciente necesidad de mantener un gasto público en ascenso. Se buscó neutralizar y eliminar factores que pudieran afectar los objetivos económicos, tal y como había ocurrido en el sexenio de López Mateos, en particular derivado del conflicto entre Cuba y los Estados Unidos. Por lo tanto, todos aquellos acontecimientos o acciones del propio gobierno mexicano en el exterior que de alguna manera afectasen sus intereses y objetivos económicos tendrían que desaparecer o ser neutralizados. Se buscó también mantener una imagen favorable de México en el exterior, sobre todo en coyunturas críticas para el gobierno de Díaz Ordaz, como lo fueron las movilizaciones estudiantiles de 1968, así como algunas señales del agotamiento del modelo económico entre 1969 y 1970.
Finalmente, y también vinculado al movimiento estudiantil del 68, se buscaría evitar una crisis de confianza en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos y en los organismos internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que pudiesen a su vez poner en peligro los créditos y el reconocimiento a la estabilidad económica y financiera del gobierno de Díaz Ordaz. Como podemos apreciar, la mayoría de estos objetivos de política exterior son de naturaleza económica o que devienen indirectamente de dichos objetivos económicos. Antes de pasar al análisis de las acciones, analizaremos brevemente a los actores más importantes de la toma de decisiones en este sexenio. Se reduce en comparación con el sexenio anterior la calidad de esos tomadores de decisiones, sobre todo en lo concerniente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de nuestro país en los Estados Unidos. En el primer caso, Antonio Carrillo Flores, quien ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores, tenía en su perfil algunos elementos que es importante recuperar para entender cuál sería su contribución en la política exterior de este sexenio. Carrillo Flores se formó en la disciplina económica. Había sido secretario de Hacienda y Crédito Público entre 1952 y 1958, justamente ya en la transición de la política económica denominada como desarrollo estabilizador, y en el sexenio anterior había ocupado el cargo de embajador de México ante los Estados Unidos. El análisis que se desprende entonces de estos datos biográficos de Carrillo Flores es que favoreció una diplomacia económica y particularmente centrada en los Estados Unidos. En el caso del embajador de México ante Estados Unidos, Hugo Margain, él era licenciado en Derecho, pero en realidad gran parte de su trayectoria en la burocracia se había desempeñado en el ámbito económico, particularmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde había ocupado varios cargos antes de que en 1964 fuese designado como el embajador ante los Estados Unidos. Al deducir la influencia que tuvo tanto su formación como su trayectoria en la administración pública en los años previos, está claro que también la presencia de Margain en la Embajada de México en Washington favoreció una relación de tipo económico con los Estados Unidos, misma que también se va a enfrentar a una serie de problemas que sobre todo en la parte final del sexenio va a experimentar la economía estadounidense, en particular con la llegada al poder de Richard Nixon. El tercer y último actor a destacar en la política exterior de Díaz Ordaz es Alfonso García Robles. Alfonso García Robles, al igual que Margain, era licenciado en Derecho y que también había realizado estudios de posgrado, en algunas instancias educativas europeas. Desde décadas atrás se había incorporado al Servicio Exterior Mexicano y había también destacado como funcionario de Naciones Unidas, particularmente en el seno del Consejo de Seguridad y como representante de la ONU en distintas instancias en materia de la Carta de la OEA y también en la Conferencia sobre el Derecho del Mar. En el sexenio de Díaz Ordaz ocupó el puesto de subsecretario de Relaciones Exteriores y también fue designado como el presidente de la Comisión Preparatoria para la Desnuclearización de América Latina, que había sido impulsada desde el sexenio de López Mateos, pero que en este sexenio encontraría sus años clave, no solo para iniciar formalmente la negociación de un instrumento jurídico en la materia, sino sobre todo para destrabar las negociaciones en momentos clave entre 1964 y 1967. Bajo esa perspectiva y en ese ámbito de la desnuclearización de América Latina, sin duda fue un personaje clave de la diplomacia mexicana en los tiempos de Díaz Ordaz, misma que se vería retribuida en el futuro con nombramientos más importantes de García Robles e incluso el reconocimiento como
el ganador del Premio Nobel de la Paz en 1982. Ahora sí, pasando a la ejecución de la política exterior de Díaz Ordaz y organizando las acciones en función de los objetivos, nos centraremos en primer lugar en el fomento a las exportaciones. Para ese fin, Díaz Ordaz viajó por distintos países de la región centroamericana, que sin duda será una región prioritaria para este gobierno. En 1966 se dejó claro que los ejes de la relación con los países centroamericanos serían la solución definitiva de distintas problemáticas relacionadas con las fronteras, con la relación comercial y sobre todo la promoción de la sustitución de importaciones a nivel regional. El modelo económico que ya se practicaba en México desde los años 40, pero ahora proyectado al ámbito subregional en Centroamérica. Ello, por supuesto, buscaba también fortalecer la presencia de México en ese esquema a fin de construir un mecanismo complementario entre las exportaciones e importaciones de la región. Destacan también en ese sentido, en el caso centroamericano, el hecho de que se buscó favorecer la imagen de México, abatir la desconfianza que todavía prevalecía en varios de esos países y por ello se procedió, por ejemplo, a otorgar un crédito de 5 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración. Recordemos que desde 1960 se había creado el Mercado Común Centroamericano. Este banco buscaba de alguna manera financiar ese mecanismo y México contribuía de una forma simbólica a juzgar por el monto en ese proceso. Se enfatizó sobre todo el carácter amistoso de la relación con Guatemala a fin de distanciarse y de establecer un contraste con lo que había sido la relación de Guatemala y México en los tiempos de López Mateos. También ya en el plano más específico de los acuerdos comerciales, México propuso una negociación internacional para la modificación de los términos de intercambio y la búsqueda de créditos. Es decir, México trató de ser el portavoz, el líder de estas demandas de los países centroamericanos y de nuestro propio país en distintos ámbitos internacionales y de naturaleza regional. En este mismo objetivo, México participó en la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo 2 de 1968, en la cual propuso la creación del Fondo para estabilizar las reservas de materias primas, regular las ventas por parte de los países ricos y otorgar preferencias a manufacturas de países pobres. Recordemos que este conjunto de acciones se inscribían también en el auge que en aquellos años se experimentaba a nivel mundial por parte del llamado movimiento de los países no alineados. México no se vinculó a las demandas de tipo político, de tipo diplomático de este movimiento, pero sí coincidió en algunas de sus demandas de naturaleza económica, buscando hacer frente a ciertos problemas que experimentó sus exportaciones de materias primas, sobre todo al mercado estadounidense. Una vez que Nixon llegó al poder en 1969 y con él un conjunto de medidas proteccionistas, también Díaz Ordaz va a actuar a través de Hugo Margán en Washington a fin de hacer explícito su rechazo a ese conjunto de medidas que dañaban las exportaciones de nuestro país a los Estados Unidos y tratando también de vincular el hecho de que esas afectaciones económicas podían tener eventualmente efectos políticos y sociales que resultasen también adversos para los Estados Unidos. No obstante, en este caso, las acciones mexicanas de rechazo a las medidas de Nixon no tendrán mayores efectos que aquellos de naturaleza discursiva o mediática. Fueron varias las acciones importantes en la búsqueda de créditos a nivel internacional. En esta tabla se pueden apreciar algunas de las instituciones y de los montos que se contrataron por parte de Díaz Ordaz, destacando
la acumulación de un importante volumen de deuda externa para 1970 y que, como mencionábamos anteriormente, superaba los 3.200 millones de dólares. Esta dependencia hacia el crédito externo se aceleró a partir de 1967 y 1968, tanto por factores de orden económico como producto del temor a la pérdida de confianza por parte del gobierno de Díaz Ordaz después de su actuación frente al movimiento estudiantil de 1968. Esta situación fue la que permitió financiar el aumento en el gasto público, pero al mismo tiempo fue la que explicó el inicio de una crisis mucho más importante para finales de 1970 y de cara al inicio de un nuevo gobierno. En cuanto a la búsqueda para neutralizar todos los obstáculos a los objetivos económicos, sin duda el tema más importante fue la invasión de República Dominicana por parte de los Estados Unidos y la discusión para la construcción de una fuerza interamericana de paz en el contexto de la OEA. A través de su secretario de Relaciones Exteriores, México rechazó la creación de esa Fuerza Interamericana de Paz, dado que iba en contra de los principios históricos de la política exterior de nuestro país. Y a fin de evitar un nuevo episodio de distanciamiento con los Estados Unidos, tal y como se había vivido en el sexenio anterior con el tema de Cuba, México también enfrió las relaciones con ese país caribeño. Durante todo este sexenio desaparece de la diplomacia mexicana cualquier gesto de solidaridad, amistad o cercanía con Fidel Castro y la revolución cubana, y lo que va a ser la constante serán un conjunto de acusaciones mutuas, ¿no?, por parte de la intervención de México en Cuba, señalando que en la embajada de nuestro país en La Habana había pues un conjunto de operaciones de la inteligencia estadounidense que ya se sospechaban por parte de Cuba desde aquellos años y que, como ya hemos mencionado, han sido documentadas en el texto de Jefferson Morley, Nuestro hombre en México. Y también, por supuesto, el gobierno de Díaz Ordaz acusaba a Fidel Castro y al régimen cubano en general de alentar en distintos sentidos a los movimientos sociales que tenían lugar en nuestro país en aquellos años. Pero fue evidente cómo se redujo el nivel y la cercanía de nuestro país con Cuba a fin de mantener de esa forma una mayor cercanía con los intereses de los Estados Unidos. También se sacrificó el acuerdo bracero que existía entre México y los Estados Unidos desde 1942, y a pesar de que hubieron varias reuniones entre representantes del gobierno mexicano y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, estas resultaron fallidas. México optó, por lo tanto, en la realización de acuerdos con representantes privados de los Estados Unidos, con algunas instancias a nivel estatal, a fin de darle continuidad en mucho menor escala a este esquema. Lo cierto es que en este sexenio llegamos al final del acuerdo bracero y, por lo tanto, el inicio de una creciente migración irregular desde México hacia los Estados Unidos, que se va a ir profundizando con el paso de las décadas. En cuanto al objetivo de mantener una buena imagen de México y sobre todo del gobierno de Díaz Ordaz en el exterior, pues resaltan las distintas acciones que se llevaron a cabo durante y con posterioridad al desenlace del movimiento estudiantil de 1968. ¿Qué fue lo más importante de lo realizado por el gobierno de Díaz Ordaz después de este movimiento? Sobre todo destacan entre julio y septiembre del 68 las acciones que se van a realizar hacia el gobierno y los funcionarios de los Estados Unidos, en donde se les mantuvo al tanto en todo momento de las movilizaciones, las demandas y los efectos que estaban teniendo las distintas formas de organización y de acción por parte de los integrantes de este movimiento.
Destacan ahí sobre todo las reuniones tanto con funcionarios del Departamento del Tesoro, pero también con la CIA y sus representantes en México, quienes estuvieron día a día al tanto de todas estas acciones e incluso proporcionaron información clave a la Secretaría de Gobernación y a la Dirección Federal de Seguridad para entender el procedimiento que se tendría que seguir hacia el movimiento estudiantil. También el propio Antonio Ortiz Mena acudió en varias ocasiones a la capital estadounidense para explicar el alcance limitado, el alcance focalizado que tenía este movimiento, que se señalaba por parte del gobierno que únicamente tenía presencia en la capital de el país, pero que no tendría ningún impacto o ningún efecto como tampoco lo habían tenido otros movimientos similares en el pasado. El objetivo era evitar un daño en la confianza de los inversionistas y acreedores extranjeros a nuestro país en los momentos en que más requeriría de esos capitales y de esos préstamos. En cuanto a acciones en otros ámbitos más particulares, destacan, por supuesto, ahí el Tratado de Tlatelolco y sobre todo las labores en cuanto al inicio de las negociaciones en su desarrollo y conclusión llevadas a cabo por el subsecretario García Robles. El inicio formal de esas negociaciones se produjo en 1965 y a lo largo de 3 años, hasta 1967, se llegó a la redacción de un acuerdo final, mismo que quedó abierto a firmas en 1967 y una vez reunidas las ratificaciones necesarias y también, digamos, la participación que México obtuvo de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, entró en vigor en 1969, con lo cual también la diplomacia mexicana se anotó uno de sus principales éxitos, o el más importante, en el sexenio de Díaz Ordaz, pero no tanto a título del propio presidente Díaz Ordaz, para quien este acuerdo pues resultó en general secundario, sino sobre todo para el embajador García Robles. Señalamos también que con motivo de la llegada al poder de Richard Nixon y el hecho de que a partir de ese momento se colocó el narcotráfico como un tema fundamental de la relación bilateral, se llevó a cabo de manera imprevista una operación fronteriza conocida como la Operación Intercepción. Durante 2 semanas, a finales de 1969, se cerró de facto la frontera entre México y los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos decretó la revisión de cada uno de los vehículos, fuesen automóviles particulares o transporte de carga procedente de México. Esa acción tuvo como resultado el decomiso de 1,5 toneladas de marihuana y un poco más de 7 kilogramos de cocaína. Por supuesto que en función de los resultados, el objetivo primordial de la operación de intercepción no era darle un golpe al tráfico de drogas de México hacia los Estados Unidos, sino que en todo caso respondió a un objetivo político electoral, porque el combate al narcotráfico se constituyó después de la guerra de Vietnam en el segundo asunto de interés en la campaña presidencial de Nixon. De esta forma, Nixon quería mandar el mensaje a sus electores de que cumplía sus promesas y que el tema del narcotráfico tenía que ver sobre todo con la impunidad con que los cárteles de la droga trabajaban en México, y sembró una serie de escenarios de desconfianza entre Washington y nuestro país, frente al cual el gobierno de Díaz Ordaz respondió que se trató en realidad de un error burocrático el hecho de que no se le hubiese avisado, y de esa forma se sembrara la sospecha de que los gobiernos mexicanos estaban también en contubernio con los cárteles del narcotráfico. Decíamos que fue la primera, pero de varias ocasiones en que el narcotráfico ha aparecido a lo largo de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos como un factor de desconfianza
y de injerencia de los intereses estadounidenses en la vida política de nuestro país. Ya prácticamente al finalizar el sexenio de Díaz Ordaz y en el contexto de la guerra entre Honduras y El Salvador, conocida como la Guerra del Fútbol, nuestro país fungió como un mediador al proponer una solución pacífica a esa confrontación que de alguna manera vino a obstaculizar y en muchos sentidos también a finalizar con las expectativas de una profundización del proceso de integración comercial iniciado en 1960 con el mercado común centroamericano y con lo que había sido la zona prioritaria para la política exterior de Díaz Ordaz en materia económica y comercial. Esta guerra en muchos sentidos puso en evidencia las históricas diferencias y confrontaciones que había entre los propios países de la región y lo endeble en que resultaban los mecanismos de liberalización e integración comercial que coincidieron también con el fracaso de mecanismos a nivel continental o subcontinental como fue la parálisis en que cayó la ALALC a partir de ese contexto histórico. También es importante destacar que durante este sexenio se puso mucho énfasis en la promoción turística a nivel internacional como una fuente complementaria de divisas ante la creciente caída de las exportaciones agrícolas que ya hemos referido. En ese sentido, México organiza y participa en distintas exposiciones turísticas en Estados Unidos y en algunos países europeos. También se celebraron eventos artísticos y culturales como ferias, como misiones enfocadas en promover los distintos atractivos turísticos de el país. Fue una piedra angular de esa promoción, en ese caso fue pues el puerto de Acapulco, que estaba viviendo sus momentos de esplendor, así como lo que en su momento fue la realización de las Olimpiadas de 1968. Se editaron distintas guías en varios idiomas en el extranjero, en los cuales se promovían estos atractivos turísticos, pero que contrastaban con los acontecimientos nacionales, marcados varios de ellos por actos de represión del gobierno de Díaz Ordaz y también por una serie de elementos asociados a la inestabilidad económica que empezaba a observarse en México a partir de 1969 y 1970. En cuanto a las estrategias que es posible deducir de este conjunto de acciones, destaca el hecho de que se eliminaron las referencias a la diversificación política como sí se había hecho en el pasado. Aquí se habla de zonas y países prioritarios y se actúa también en función de ellos. Sobra decir que en este caso, lejos de una diversificación, se apostó por la concentración en la relación con los Estados Unidos y en la subregión centroamericana. Se evitaron también las referencias en cualquier sentido sobre la situación que prevalecía en Vietnam a fin de evitar una confrontación por ese tema con el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo las evidencias cada vez mayores sobre el uso de armas químicas, sobre la acción militar en contra de población civil y sobre todo el fortalecimiento de la resistencia vietnamita frente a las tropas estadounidenses. Hemos señalado en varias de las acciones que la Secretaría de Hacienda tuvo un papel destacado en la promoción de la política económica autodenominada como de desarrollo estabilizador en distintas instancias internacionales, sobre todo Estados Unidos y las sedes de organismos financieros internacionales, a fin de evitar cualquier señal de desconfianza o de crisis de este modelo. Se favoreció también lo que conocemos como la diplomacia directa entre presidentes. Hubo 6 reuniones entre Díaz Ordaz y los dos presidentes de los Estados Unidos, con lo cual se dejan de lado los mecanismos diplomáticos e institucionales o tradicionales y se apuesta por esta diplomacia directa.
También se ejerce una comunicación directa con los funcionarios económicos internacionales, sobre todo en los meses más críticos de 1968, particularmente entre julio y septiembre de ese año. Eso para evitar cualquier tipo de información que no estuviese controlada por el gobierno mexicano y que pusiera en duda su actuación frente a dicho movimiento. Y finalmente señalamos que el ámbito prioritario fuera de los Estados Unidos de la diplomacia mexicana en aquellos años fue América Central, tanto por la gira que realizó Díaz Ordaz en 1966, como por el hecho de que todos los presidentes de la región se entrevistaron en sus países o al viajar a México con el presidente Díaz Ordaz. Para terminar, cerramos con la evaluación. En cuanto a los objetivos, sí hubo un aumento de las exportaciones de las materias primas en términos absolutos, pero en términos relativos esas exportaciones redujeron su participación en el contexto de las exportaciones y en comparación con el PIB. Esto tenía que ver mucho, como decíamos, con la crisis del sector agrícola en nuestro país y que no fue un asunto de este sexenio, sino que fue una herencia también de sexenios previos, pero que se agudiza en este periodo. Se obtienen nuevos préstamos, sobre todo de los Estados Unidos, por montos por arriba de los 700 millones de dólares, pero decíamos, a final de cuentas, los préstamos eran solo un medio. Lo importante era saber en qué se invertían esos préstamos y cuáles eran sus efectos en la situación económica del país misma que, como señalamos, fue deteriorándose conforme el sexenio fue avanzando. En cuanto a la presencia de México a nivel internacional y sobre todo en foros que habían sido importantes para administraciones anteriores, subrayamos que tuvo menor presencia en nuestro país en las acciones y su relación con Cuba y en el caso de los países no alineados, a diferencia del sexenio de López Mateos. Sí se logró la neutralización de los efectos de 1968, dado el control mediático que tuvo el gobierno, pero también por la intensa actividad de la Secretaría de Relaciones Exteriores y particularmente la Secretaría de Hacienda en los meses más críticos de dichas movilizaciones. En cuanto al acercamiento y la búsqueda de una buena relación con Estados Unidos, se logró relativamente durante el periodo de Johnson, no así en el caso de Nixon, debido a una serie de variables internas e internacionales que generaron una política exterior de Nixon que contrastó con la buena vecindad que se quiso mantener desde México y que afectó sobre todo las relaciones en el tema económico por el proteccionismo de este presidente y también por la llegada del narcotráfico como un tema disruptivo en la relación bilateral. Al comparar los resultados de esta política exterior con los intereses nacionales que se habían establecido ya por las clases dominantes desde 1946, pues resaltan tres comentarios. Sin duda, la política exterior de este sexenio contribuyó a mejorar la imagen hacia el exterior de nuestro país, sobre todo en los momentos críticos del movimiento de 1968 y también ante el agotamiento del modelo económico. México seguía apareciendo como un país estable, con un gobierno fuerte, con una sociedad conforme con los designios de este modelo económico y eso a final de cuentas terminó por favorecer a esas clases dominantes, dado que no habría mayor intento desde el exterior por intervenir de manera muy importante en los asuntos internos de México. Al evitar esas injerencias o críticas de el exterior, pues le permite mantener el monopolio de ese proyecto y de sus acciones a esa clase reinante, pero también a esas clases dominantes que cada vez adquieren mayor presencia en la toma de decisiones en detrimento de la participación de algunos sectores de las clases dominadas, quienes ven mermadas sus posibilidades de participación por la vía pacífica tras la represión del 2 de octubre y que por lo tanto optarán por vías armadas o vías más radicales en el sexenio siguiente. A pesar de estos elementos de orden interno que se señalaron, pero como consecuencia
de la contribución que tuvo la política exterior al mantener esa imagen de una economía fuerte y en crecimiento, de un gobierno estable a pesar de esas manifestaciones y movilizaciones, la clase reinante también se vio beneficiada al mantenerse en el poder. Nos referimos particularmente a la continuidad del PRI y que se manifestó en el triunfo en la elección de 1970 de Luis Echeverría, quien fue el secretario de Gobernación con Gustavo Díaz Ordaz y que a pesar de su participación en la política interna y de manera específica en la represión frente al movimiento estudiantil de 1968, le bastó una serie de críticas superficiales al gobierno de Díaz Ordaz para mantenerse en el poder, aunque evidentemente, si no en el corto plazo, sí en el mediano y largo plazo habrá un relativo desgaste de ese partido en el poder, pero en el corto plazo también la política exterior favoreció la continuidad de este grupo en la presidencia de la República. Bien, con esta diapositiva entonces concluimos el análisis de el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz y que en resumen pues significó nuevamente la prevalencia de una política exterior más pasiva, más concentrada en las regiones fronterizas de nuestro país y también focalizada en el ámbito económico, comercial y financiero, con la excepción de lo que fue el Tratado de Tlatelolco, pero que a pesar de estos cambios, de este carácter reactivo, juridicista, pasivo, pues siguió contribuyendo a los intereses de esas clases dominantes y también de las clases eh, reinantes, sentando a su vez también lo que será ahora en el sexenio de Luis Echeverría el regreso a una política exterior más activa y vinculada a una agenda no solo económica y comercial o financiera con los Estados Unidos de Centroamérica, sino mucho más parecida a lo que había sido la política exterior activa durante el sexenio de López Mateos.